Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente para hablar de el nuevo tema. Y el tema que me han pedido esta vez es el mensaje de San Pablo en sus cartas. Vamos, antes de iniciar, voy a hacer una pequeña reseña de San Pablo, de sus inicios. A San Pablo lo conocemos mejor que a ninguna otra personalidad del Nuevo Testamento, por sus epístolas y por los hechos de los apóstoles. Dos fuentes independientes que se confirman y se complementan, a pesar de algunas divergencias de detalle. Las epístolas y los hechos también nos pintan un impresionante retrato de la personalidad del apóstol. Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se entrega sin medida a un ideal, y este ideal es esencialmente religioso. Dios es todo para él, y a Dios sirve con una lealtad absoluta. Primero, persiguiendo a los que él consideraba herejes, luego predicando a Cristo, cuando por revelación ha comprendido que solo en Él está la salvación. Este celo incondicional se traduce en una vida de entrega total al servicio de aquel a quien ama. Trabajos, fatigas, padecimientos, privaciones, peligros de muerte. Nada cuenta a sus ojos con tal de cumplir la tarea que se siente responsable. Nada de eso puede separarle del amor de Dios y de Cristo. Saulo, o Pablo de Tarso, nació en la familia judía, motivo de orgullo para él. Se deduce que los padres de Pablo eran pudientes, costearon el estudio de Pablo y promovieron el título de ciudadano romano. Pablo contaba con parientes cercanos ubicados en puestos políticos administrativos en las principales ciudades del Imperio Romano. Aunque inicialmente participó como perseguidor de los primeros cristianos en Damasco, después anunció hasta su muerte la buena nueva de la salvación. Pablo esperó la llegada del Mesías, elegido por Dios, para liberar a los pecadores del castigo de Dios en el fin de los tiempos. Finalmente experimentó en Jesús la plenitud de la salvación, la revelación de Dios. Para él y para los que creen en el Evangelio que él recibió, pues solo la fe en Jesús justifica a los hombres judíos y paganos delante de Dios. Y este es a su vez el fundamento y la importancia de creer en el Dios vivo y verdadero. Eso lo podemos ver en la primera carta a los Tesalónicos. Pablo se convirtió en el hombre del Evangelio por excelencia. Dios lo puso aparte para el Evangelio. Se reveló a su Hijo para que los anunciara entre los paganos y le confió el Evangelio. Para Pablo, la proclamación del Evangelio expresa el poder de Dios y el sentido de identidad y permanencia de los misioneros con Jesucristo. Se trata de nuestro Evangelio. La presentación de Pablo como apóstol del Evangelio en los saludos de sus cartas es una lógica consecuencia de su pasado. Esta presentación es fundamental para legitimar su experiencia y el argumento de su teología, siempre ligado a sus vivencias vocacionales. En suma, Pablo se presenta siempre a sus comunidades como apóstol elegido por Dios. Después de algunos textos, Pablo contó que en Damasco tuvo una experiencia con Jesús resucitado. Se refiere a esto utilizando títulos cristológicos como Señor, Cristo o Hijo. Eso lo podemos ver en las cartas a los Corintios y a los Gálatas. Pablo apoyó su relato vocacional en la tradición profética, cuando afirma el haber sido elegido desde el seno materno. Esta fue una base sólida para fundamentar su vocación y su actividad misionera, solo por la gracia y el don del Espíritu. Pablo fue llamado el apóstol por Dios. Este es el fundamento teológico de su autoridad, con derecho de predicar, exhortar, enseñar, instruir, orientar y ser obedecido. Esa gracia de Dios y ese don del Espíritu Santo, otorgado a Pablo junto con su conversión intelectual, la metanoia, sostenida con los cristianos de Damasco, y al haber escuchado la doctrina cristológica, le llevó a adquirir una nueva comprensión de Dios.
Pablo fue consciente de su elección y vocación confiada por Dios para hacer el anuncio del Evangelio a los gentiles, influido por la profunda impresión de Damasco. El testimonio de Pablo sobre su conversión al Evangelio de Jesucristo parte del anuncio sobre el origen divino de su apostolado. En palabras del mismo Pablo, la autoridad por la cual él cree en Jesús resucitado y por la cual practica su apostolado no tiene mediación humana. La fuerza, el impulso, la conversión y su vocación apostólica estuvo relacionada con la resurrección de Jesús. El medio por el cual obtuvo la revelación del Evangelio fue la misma revelación divina, una revelación personal para comunicarle la salvación de Dios. Es decir, fue una revelación de carácter soteriológica o de salvación de los pecados. Desde entonces hubo un cambio total en la vida de Saulo judío. Pablo fue consciente de esto. En algunos de sus escritos así lo manifestó, pero se nota especialmente la conciencia de su misma fama en su mensaje a los cristianos de Galacia. El que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. En este orden de ideas se fundamenta la relación histórica entre Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. La actividad vital de Pablo de Tarso está íntimamente influenciada por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Este fue su propósito central o su causa integral. Con el anuncio y la escucha de la buena nueva de Jesús, Pablo experimentó su salvación. Ahora resulta curioso e interesante saber cómo al tema de la redención o de la salvación realizada por Dios en Jesús, Pablo le asigna el binomio de nueva creación. Adicionalmente, sorprende que dos términos muy escasos en el vocabulario de Pablo tengan semejante relación de contenido teológico con términos como justificación, salvación, santificación. Palabras que abundan en sus escritos, mientras que nueva creación o nueva criatura solamente aparecen en dos de sus cartas y por relación temática en una tercera. En resumen, podemos decir, las cartas de Pablo difieren unas de otras por su extensión y su contenido, pero todas tienen una característica común, la de ser escritos circunstanciales. Fueron enviadas para suplir una acción directa que la ausencia del apóstol hacía imposible y están dirigidas a una comunidad o a una persona determinada. Solamente dos de ellas, las cartas a los romanos y a los efesios, intentan presentar de manera más sistemática una síntesis doctrinal. Si bien si bien son verdaderas cartas, pocas veces tienen un carácter íntimo y familiar, porque generalmente tratan asuntos de interés común y se dirigen a toda la comunidad o a personas constituidas en autoridad. La breve nota que Pablo envía a su amigo Filemón presenta características algo diversas y constituye una excepción a esta regla general. Estas cartas no contienen toda la enseñanza de Pablo. Detrás de ella está su palabra viviente, el querigma, o sea, el primer anuncio del Evangelio destinado a suscitar la fe en Cristo, y la siguiente catequesis oral del apóstol. Esto hace particularmente difícil la interpretación de algunos pasajes de sus cartas, porque en ellas alude muchas veces a hechos desconocidos para nosotros. Las cartas paulinas tienen el valor de un testimonio inmediato sobre la vida, las dificultades y el crecimiento de las comunidades cristianas en el mundo pagano. En ellas se encuentra vívidamente reflejada la excepcional personalidad de Pablo, su fe ardiente, su rica sensibilidad, su temperamento apasionado y combativo, su voluntad simple, tensa, aunque sujeta a desalientos pasajeros, y especialmente su condición de apóstol. Con toda la fuerza que el lenguaje cristiano ha conferido a esta palabra, ellas atestiguan también la progresión de su pensamiento, que no alcanzó de inmediato su forma definitiva, sino que se fue desarrollando gradualmente bajo el impulso del Espíritu. A pesar del carácter ocasional de sus escritos, Pablo arroja en cada página una nueva luz sobre el misterio de Cristo y la Iglesia.
De este modo, él creó las fórmulas clásicas de la fe cristiana, asegurando con ello la definitiva autonomía de la Iglesia con respecto al judaísmo. Si lo decimos en forma más breve, podríamos decir que el mensaje de Pablo: el mundo está dominado por el poder del pecado, que bajo múltiples formas esclaviza al hombre y lo lleva a conductas indignas y destructoras. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Eso lo encontramos en Romanos 5, del 20 al 21. San Pablo nos enseña que debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo. También nos enseña el valor de la conversión, dejando la vida de pecado para dedicarla a la santidad. El objetivo de estas cartas es dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y responder a sus inquietudes. Para Pablo, el amor de Dios en Jesucristo es universal y es el auténtico poder transformador creador. A partir de la fe en el Evangelio de salvación, la paz y la misericordia son las características de la vida del cristiano, afectados positivamente por el poder de la revelación de Dios. Si nosotros leemos hoy día las cartas de San Pablo, podemos perfectamente tenerlas en cuenta en el mundo en que hoy vivimos. Si bien hay cartas que nos parecen o nos pueden significar un poco antiguas, un poco ajenas a nuestra vida del día de hoy, pero si nosotros las llevamos al día mismo, en nuestra vida cotidiana, podemos encontrarlas auténticas y perfectamente adecuadas para cada uno de nosotros. Los invito a leer las cartas de San Pablo, los invito a leerlas de a poco, ir meditándolas y descubrirán realmente el mensaje verdadero y oportuno de Pablo para los cristianos del mundo de hoy. Queridos hermanos, con esto termino por hoy y por esta nueva eh, evangelización que era el mensaje de San Pablo en sus cartas. Los invito a ver el mensaje de San Pablo para cada uno de nosotros. ¿Qué nos escribe hoy San Pablo a nosotros? Y los dejo invitados desde ya para la próxima de estos videos que nosotros estamos haciendo, en donde se va a tratar, el tema será San Pablo, la fe en Jesús según las cartas a los Corintios, Gálatas y Efesios. Muchas gracias, queridos hermanos, muchas gracias y que el Señor los bendiga. Buenas tardes.